Reciban un cordial saludo. Para mí es un placer compartir este espacio de formación. Mi nombre es Iván Ricardo Vélez Navarro. Soy asesor externo de ARL Sur. Hoy vamos a ver dentro de la movilidad segura un tema muy importante para el desarrollo de la herramienta del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que tiene que ver con la velocidad, que es una variable muy importante a la hora de valorar la causalidad en accidentes de tránsito. Por eso vamos a revisar algunos temas puntuales referentes a la velocidad. ¿Qué es lo que se quiere con este espacio de formación? Desarrollar hábitos y comportamientos de las personas en la vía que ayuden a mejorar el desempeño en seguridad vial y que los accidentes no ocurran, que desaparezcan los siniestros y por ende controlar todas esas falencias que producen afectación en el bienestar de las personas y que tantas desgracias han causado. Por eso nosotros hablamos de movilidad segura como esa capacidad de la persona de ser consciente de su comportamiento, de revisar qué es lo que está haciendo en la vía para que en un esfuerzo mancomunado podamos reducir los efectos de la accidentalidad y de esa manera garantizarle a todos los actores viales el bienestar mientras nos movemos, que es una actividad que necesitamos hacer porque nos obliga el mismo desarrollo de nuestra vida. Hay que revisar la cantidad de personas que han fallecido en las vías y es muy importante que miremos así y estas estadísticas que están viendo en la pantalla, que son preocupantes. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial se ha preguntado eso y queremos hacer la pregunta de ¿cuál sería el número aceptable de personas fallecidas en la vía? Vamos a ver el siguiente video. En Colombia, en el año 2016, perdieron la vida 7.158 personas en accidentes de tránsito. El año pasado, 6.718. Si hiciéramos un esfuerzo como sociedad para disminuir los accidentes de tránsito a solo 3 por año, ¿qué pensarías? Sería un número genial. Pues siguen siendo 3 personas que se van a morir por un accidente. No, genial. Sería la idea. Pues sí. Sí, totalmente. De 7.000 a 3 sería el número ideal. A 3 sería maravilloso. Sí, sería excelente. Yo diría que sería un logro impresionante. ¿Y si fuesen estos 3? ¿Cuál debería ser la cifra? Para mí la cifra sería 0. 0. No, nada, 0. Para mí 0. Debe ser 0. 0. ¿Y tú? ¿Cómo contribuyes para que la cifra sea 0? Somos muy sensibles y si pudieron observar en el video, cambiamos de parecer cuando los eventos nos afectan a nosotros. Por eso es muy importante entender lo que se llama percepción del riesgo y volvernos sensibles frente a eso. Esa capacidad que tenemos, eso que desarrollamos nosotros para identificar algo que nos puede hacer daño, a eso lo llamamos riesgo. Mientras hacemos movilidad y específicamente mientras yo soy el conductor, es eso que llamamos percepción del riesgo. ¿Y la motivación cuál es? Cualquier cosa que lo sensibilice, como el video que vimos. Entonces la situación de riesgo es aquello que puede llevarme a mí a ocasionar un accidente o a sufrirlo. Entonces, hay diferentes variables que interfieren. Caminar por
frenar manejando. Nosotros como seres humanos, cuando vamos manejando, percibimos con nuestros sentidos algunos estímulos que se ubican dentro de lo que se llama cadena de acontecimientos. Es decir, yo veo, soy consciente que estoy manejando, veo algo que pueda suceder, estoy analizando, estoy tomando información, veo el tráfico como lo que están viendo en la imagen, y a eso lo llamamos fase anterior. Yo estoy tomando información, mi cerebro está procesando eso, soy consciente de lo que está sucediendo, pero en algún momento llega algo que me motiva a mí a tomar una decisión. Entonces, cuando yo detecto eso, que un vehículo frenó, como el caso de la imagen que ven, entonces mi cerebro dice, uy, tengo que hacer algo. Ese hacer algo pues va a ser de pronto frenar, esquivar, y a eso lo llamamos fase de reacción. Percibimos y reaccionamos. Esa forma de reaccionar depende de lo que mi cerebro procese en la información. Entonces tengo que hacer una percepción de lo que está pasando para tomar una decisión y que esa decisión sea acertada para que no ocurra un accidente. Por eso la velocidad es tan importante. Entre más velocidad, pues menos reacción voy a tener. Algunas recomendaciones para que podamos manejar este acontecimiento las estamos viendo en pantalla. Yo tengo que entender en dónde puedo encontrar obstáculos, peatones, cruces, y es ahí donde debo tomar decisiones, zonas escolares, donde hay niños, donde hay animales, y digamos moderar la velocidad para que cuando llegue a ese punto no vaya a tener la probabilidad de causar o sufrir un accidente. Entonces es importante entender cuándo debo reducir la velocidad, en qué momento debo conducir a determinada velocidad, porque eso depende de la vía, de las condiciones meteorológicas. Entonces el conductor debe ser consciente de ese tema. Nunca uno debe tomar decisiones para aumentar la velocidad en razón de la dificultad del control del vehículo. Por eso es que es importante entenderlo así. Pero vamos a hablar un poquito ya exactamente de la velocidad. Y dentro del plan estratégico de seguridad vial, pensando en el comportamiento de las personas, las empresas fijan unas velocidades. Su organización define y le entrega a usted las velocidades aceptables de acuerdo a las condiciones de operación y las necesidades de la misma organización. El estado de la vía, la tarea que hay que hacer, las condiciones. Entonces ahí vamos a definirle unos parámetros para que cada conductor tome decisiones frente a lo que tiene que hacer cuando esté manejando en relación con la velocidad. Pensando en que cuando yo voy por encima de los límites de velocidad, la posibilidad de que ocurra un accidente sube. Y si hay un accidente a gran velocidad, pues va a haber mayor, digamos, probabilidad de que el daño sea mayúsculo. Aparte de eso, también tiene que ver con consumos en el vehículo, tanto de combustible como de frenos, porque van a necesitar más frenado para controlar un vehículo. Entonces aquí también se representa económicamente lo que es exceder la velocidad. Por eso es el conductor, siendo consciente de esto, empieza a pensar en cosas como cuánto tiempo y qué distancia necesito yo para frenar. Si yo entiendo eso, pues me voy a regular yo mismo frente a lo que eso sucede. Lo que están viendo en la pantalla es el cálculo que se hace científicamente de un vehículo en condiciones normales, un vehículo bueno, por decirlo de alguna forma, y una vía buena, a 50 kilómetros por hora en desplazamiento. Yo, cuando digamos ya tomo la decisión de frenar, necesito 28 metros para que el vehículo se detenga completamente, y si voy a 90 necesito 70 metros. Entonces pensemos, es muy importante controlar la velocidad y saber cuál es la velocidad adecuada para yo maniobrar el vehículo. Y este es uno de los principales, digamos, puntos a tener en cuenta. Miren lo que pasa cuando uno sufre un accidente, dependiendo de la velocidad y la energía que recibiría una persona en un choque de esta magnitud. Y lo están viendo expresado en ese edificio. Si yo voy a 100 kilómetros por hora y sufro un accidente, el impacto que sufre la persona es como si cayera de un edificio de 13 pisos. Imagínense que si miran la gráfica a 20 kilómetros por hora es como si saltara uno de un piso.
Eso me debe motivar a mí para pensar en las condiciones de mi vehículo y lo que me va a pasar cuando me accidente. Además de este impacto que yo sufro, también debo pensar en los demás actores viales, específicamente en el más vulnerable de todos, que es el peatón. Un peatón que es arrollado, miren lo que pasa. ¿Qué probabilidad hay que alguien pierda la vida por un impacto? Entonces, el porcentaje de esa probabilidad sube a medida que aumenta la velocidad. Y miren que a partir de 30 km por hora los daños en el peatón van a ser graves. Para que sea mortal tiene que pasar de 50 km. O sea, 50 km es una velocidad que todo el mundo desarrolla. Entonces, hay que pensar muy bien en eso que yo podría causarle a otra persona, y eso también va a ser un motivante para tomar decisiones. En materia de control de la velocidad, del plan estratégico de cada empresa, se va a generar una intervención en algo que se llama programa de gestión de la velocidad, y habla de velocidad segura. Por eso, primero se definen los límites de velocidad aceptables para la organización. Dentro del programa se dice cuál es el mecanismo que se va a utilizar para gestionar eso, y de acuerdo al análisis de riesgos la empresa definirá, sin exceder lo que dice la norma, a qué velocidad debe ir en una vía urbana, en una vía rural, en zona escolar, porque la empresa, pues de acuerdo a la operación, va a revisar cuál es la necesidad que tiene. Se pueden poner mucho menos que dice la norma, así, porque va a ser más seguro. Entonces, ese programa tiene unos puntos que son claves y que la misma norma define, incluyendo cómo se va a controlar. Hay que hacerle seguimiento al vehículo para mirar cuál es el comportamiento del conductor frente a lo que se dice velocidad segura. Nosotros desafortunadamente necesitamos controles, porque el deber ser sería que le dijeran, oiga, no exceda 60 km por hora, y debería ser suficiente, pero como eso no funcionó, por eso hay este tipo de seguimiento. Entonces, la empresa le instalará algún equipo o se va a crear una metodología y estrategia para medir la velocidad, pensando en que se le dirá, oiga, no lo puede hacer, y si lo hace, va a tener una sanción. Eso es importante entenderlo, porque tenemos que aceptarlo y ser parte de la gestión de la velocidad con ese dispositivo. Aparte, cada empresa va a tener dentro de las consideraciones que tiene que hacer el tema de factores de desempeño. Esto es algo que está desarrollado en la norma ISO 39001, y lo que quiere es revisar qué condiciones de la empresa podrían aumentar o motivar la velocidad. El tiempo de entrega, listado de clientes, esos factores de desempeño cada empresa los organizará y los tendrá en cuenta para intervenirlos y que no se manifieste en la velocidad. Es, digamos, en resumen, lo que se quiere. Piensen siempre, por donde circula el vehículo va a estar compartido con otras personas. Es fundamental entender yo cómo puedo afectar a otros conductores y también cómo me pueden afectar a mí. ¿Para qué? Para hacer gestión entre todos y que la seguridad sea una realidad dentro de lo que se llama Plan Estratégico de Seguridad Vial. Es un placer enorme compartir este espacio tan pequeñito. Los invito a tener en cuenta el video. Comportarse bien no es difícil, hacer las cosas bien es más bien fácil. Entonces, todos a participar de eso. Cualquier duda e inquietud, estaremos atentos siempre a eso, porque lo único que queremos es que su movilidad sea segura. Que tengan una feliz resto de día y nos vemos en la próxima.